¿Alguna vez te has preguntado cómo será tu vida dentro de 10 años? ¿Dónde vivirás? ¿Qué harás? ¿Con quién estarás? Yo sí, muchas veces. A veces pienso que me gustaría vivir en otro país, pero otras veces no estoy tan seguro. ¿Y tú, Sofía? Yo también cambio mucho de opinión. Hay días en los que quiero viajar por el mundo y otros en los que prefiero quedarme cerca de mi familia y mis amigos. Es curioso cómo nuestros planes pueden cambiar tanto dependiendo del momento, ¿verdad? Bienvenidos a Hola Podcast, el canal donde practicamos español y hablamos de temas interesantes y útiles para la vida real. Yo soy Sofía. Y yo soy Lucas. Hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos interesa, nuestros planes para el futuro. Es un tema muy personal y al mismo tiempo universal. Cada persona tiene una idea diferente de lo que quiere para su vida. Algunos sueñan con viajar, otros con tener una familia, otros con tener éxito en el trabajo. Y lo más interesante es que, aunque planeamos muchas cosas, la vida muchas veces nos sorprende y nos lleva por caminos inesperados. Lucas, ¿te acuerdas de cuando eras niño? ¿Qué querías ser de mayor? Sí, claro. Cuando era pequeño soñaba con ser astronauta. Me fascinaban las estrellas y el espacio. Pensaba que sería increíble viajar a la Luna o a Marte. ¡Qué bonito! Yo, en cambio, quería ser profesora. Me gustaba mucho explicar cosas a mis amigos y ayudarles con los deberes. Siempre jugaba a ser maestra en casa. Es curioso cómo los sueños de la infancia a veces cambian mucho. Ahora, por ejemplo, ya no quiero ser astronauta. Me gustaría ser escritor o trabajar en algo relacionado con los libros. A mí me gustaría seguir aprendiendo idiomas y quizás vivir en otro país durante un tiempo. Si pudiera elegir, viviría en Italia o en Francia. ¿Por qué esos países? Porque me encantan sus culturas, la comida y la historia. Además, creo que sería una buena oportunidad para mejorar mi italiano o mi francés. ¿Y tú? ¿En qué país te gustaría vivir? Yo creo que me gustaría vivir en un lugar donde pueda estar cerca de la naturaleza, tal vez en una casa pequeña en la montaña o cerca del mar. Así podría escribir, leer y salir a caminar todos los días. Eso suena muy tranquilo. Yo creo que me aburriría un poco si viviera tan lejos de la ciudad. Me gusta tener cafés, cines y museos cerca. Sí, cada persona tiene su propio sueño para el futuro. A veces pienso que si viviera en la ciudad tendría más oportunidades de conocer gente nueva y hacer actividades diferentes. Cuando hablamos de nuestros planes, a veces pensamos en cosas muy grandes, como viajar por el mundo o tener mucho dinero. Pero también es importante tener planes pequeños y realistas. Sí, por ejemplo, yo quiero terminar mis estudios este año. Es un objetivo más cercano y posible. Si lo consigo, podré buscar un trabajo mejor. Yo también tengo metas a corto plazo. Por ejemplo, quiero ahorrar dinero para hacer un viaje el próximo verano. No es un sueño imposible, pero necesito organizarme bien. ¿A dónde te gustaría ir? Me gustaría visitar Grecia. Siempre he querido ver las islas y probar la comida griega. Además, me encanta el mar. Suena genial. Yo, si tuviera suficiente dinero, viajaría a Japón. Me encanta la cultura japonesa y me gustaría ver los cerezos en flor en primavera. Es interesante cómo los planes pueden ser tan diferentes de una persona a otra. Algunos prefieren viajar, otros quieren formar una familia, otros buscan éxito profesional o tener su propio negocio. Y también hay personas que no tienen planes claros, y eso está bien. A veces no saber lo que quieres es parte del proceso de descubrirte a ti mismo. Exacto. Yo creo que es normal cambiar de opinión. Lo importante es tener ilusión y ganas de aprender cosas nuevas, aunque no sepamos exactamente qué queremos hacer dentro de 5 o 10 años. Sofía, ¿cómo te imaginas dentro de 5 años? Buena pregunta. Si todo va bien, me gustaría estar trabajando en algo que me apasione, quizás en una escuela de idiomas.
También me gustaría tener mi propio apartamento y viajar al menos una vez al año. Y si pudieras cambiar algo de tu vida actual, ¿qué cambiarías? Cambiaría el tiempo libre. Ahora mismo tengo poco tiempo para mí. Si pudiera, organizaría mejor mi día para tener más tiempo para leer, hacer deporte y estar con mis amigos. Yo también. Si pudiera organizarme mejor, haría más deporte y escribiría más. A veces el problema es que tenemos muchas cosas que hacer y poco tiempo. Sí, la organización es muy importante para conseguir nuestros objetivos. Por eso, a veces hago una lista de mis planes para el mes o para la semana. Así puedo ver si los estoy cumpliendo. Yo también lo hago. Escribir mis objetivos me ayuda a recordarlos y a motivarme. Y si no los cumplo, los cambio o los adapto. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio para los oyentes. Imagina que es el año 2030. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién vives? Puedes escribir tus respuestas en un papel o solo pensarlas. Por ejemplo, yo me imagino en una casa cerca del mar, trabajando como escritor y viajando de vez en cuando. Yo me imagino en una ciudad europea, trabajando en una escuela y aprendiendo nuevos idiomas. Quizás tenga un gato y muchos amigos de diferentes países. ¿Y tú? ¿Cómo te imaginas? ¿Qué cosas te gustaría haber conseguido? Recuerda usar el futuro. Por ejemplo, viviré en Madrid. Trabajaré como médico. Viajaré mucho. Tendré una familia. También puedes usar el condicional para hablar de sueños. Me gustaría vivir en Australia. Si pudiera, estudiaría música. Cuando hablamos de planes para el futuro, usamos mucho el futuro simple, como viajaré, trabajaré, viviré. También usamos el condicional para expresar deseos o situaciones hipotéticas, como me gustaría o si pudiera. Por ejemplo, yo digo, si tuviera más tiempo, aprendería japonés. O me gustaría tener una casa en la montaña. Y a veces usamos el presente para hablar de planes ya organizados, como el año que viene empiezo un nuevo trabajo o el mes que viene me mudo de casa. Si quieres practicar, puedes escribir 3 frases con el futuro y 3 con el condicional sobre tus propios planes. Muchas veces tenemos planes, pero encontramos obstáculos. Por ejemplo, falta de dinero, tiempo o motivación. Sí, a veces pienso que si tuviera más tiempo podría hacer muchas más cosas. Pero hay que buscar soluciones y no rendirse. Por ejemplo, si no tienes mucho dinero para viajar, puedes buscar trabajos de verano o ahorrar poco a poco. Yo, por ejemplo, ahorro una pequeña cantidad cada mes para mis viajes. O si no tienes motivación para estudiar, puedes buscar amigos que tengan los mismos objetivos. Así es más fácil seguir adelante y no perder la motivación. También es importante recordar por qué quieres hacer algo. Si tienes claro tu objetivo, es más fácil superar los problemas y no rendirse. Por ejemplo, yo quiero aprender francés porque me gustaría viajar a Francia y hablar con la gente en su idioma. Y yo quiero ahorrar dinero porque quiero sentirme más libre y poder viajar cuando quiera, sin preocuparme tanto por el dinero. ¿Y tú, oyente? ¿Qué obstáculos tienes para cumplir tus planes? ¿Cómo puedes superarlos? ¿Tienes alguna estrategia especial? A veces, nuestros planes no salen como esperamos. ¿Te ha pasado alguna vez, Lucas? Sí, muchas veces. Por ejemplo, hace 2 años quería mudarme a otra ciudad, pero al final no pude porque encontré un buen trabajo en mi ciudad actual. Al principio me sentí un poco frustrado, pero después me di cuenta de que fue una buena decisión. A mí también me ha pasado. Hace un tiempo quería estudiar en el extranjero, pero al final decidí quedarme porque mi familia me necesitaba. Al principio pensé que era un fracaso, pero después vi que aprendí muchas cosas estando aquí. Creo que es importante entender que cambiar de planes no es un fracaso, sino una oportunidad para aprender y crecer. A veces la vida nos lleva por caminos diferentes y eso puede ser bueno. ¡Exacto!
Lo importante es adaptarse y buscar nuevas oportunidades. Si algo no sale como esperabas, puedes buscar un nuevo objetivo o cambiar tu estrategia. Y sobre todo, no compararse demasiado con los demás. Cada persona tiene su propio ritmo y sus propias circunstancias. Ahora proponemos un pequeño ejercicio de reflexión para los oyentes. Piensa en 3 cosas que son realmente importantes para ti en la vida. Son la familia, los amigos, el trabajo, la salud, los viajes. Escribe esas 3 cosas y luego piensa en cómo tus planes para el futuro pueden ayudarte a cuidar o mejorar esos aspectos de tu vida. Por ejemplo, para mí la salud es importante, así que uno de mis planes es hacer más deporte y comer mejor. También valoro mucho la amistad, así que intento ver a mis amigos cada semana. Para mí, la creatividad es importante, así que quiero dedicar tiempo a escribir y a leer. También quiero pasar más tiempo con mi familia, porque a veces los planes de trabajo me alejan un poco de ellos. A veces, escuchar los planes o las historias de otras personas nos puede inspirar. Por ejemplo, tengo una amiga que siempre soñó con ser fotógrafa. Al principio trabajaba en una oficina, pero poco a poco empezó a hacer fotos los fines de semana. Ahora tiene su propio estudio y vive de la fotografía. Yo conozco a un chico que quería viajar por Sudamérica. Trabajó durante 2 años ahorrando dinero y aprendiendo español. Cuando ya tenía suficiente, se fue solo y viajó durante 6 meses. Ahora trabaja como guía turístico y es muy feliz. Estas historias nos muestran que aunque los planes a veces parecen difíciles, con esfuerzo y paciencia se pueden conseguir. Y si no se consiguen, siempre se aprende algo en el camino. Hoy hemos hablado de nuestros planes para el futuro, de los sueños que teníamos de niños, de cómo cambian con el tiempo y de la importancia de tener metas realistas. Hemos visto que es normal soñar a lo grande, pero también es importante tener objetivos pequeños y alcanzables. Hablamos de la importancia de la organización, de cómo superar los obstáculos y de cómo adaptarnos si las cosas no salen como queremos. Y recordamos que cambiar de planes no es un fracaso, sino una forma de aprender y descubrir nuevas oportunidades. Nos gustaría saber cuáles son tus planes para el futuro. ¿Tienes algún sueño especial? ¿Qué te gustaría hacer dentro de 5 o 10 años? Escribe tu respuesta en los comentarios. Puedes usar el futuro o el condicional. Por ejemplo, me gustaría viajar por el mundo o trabajaré como médico. También puedes contarnos si has cambiado de planes alguna vez y qué aprendiste de esa experiencia. Gracias por escuchar Hola Podcast. Esperamos que este episodio te ayude a pensar en tus propios planes y a practicar tu español. Recuerda que el futuro es una oportunidad para crecer y aprender, y que siempre puedes cambiar tus planes si lo necesitas. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta pronto!